Algunos animales no se dan cuenta de que han perdido el control hasta que ya es demasiado tarde. Siguen funcionando, moviéndose y comiendo, mientras un parásito los utiliza como alimento, medio de transporte o piezas de repuesto. Pargo rojo, el inquilino del infierno. Si eres un pargo rojo nadando en el Golfo de California, tu boca no es solo para comer. Es un bien inmobiliario de primera. Entra Simotoa exigua, un isópodo parásito que decide que tu garganta es el estudio perfecto. Esta pequeña pesadilla se arrastra por tus branquias y se aferra a la base de tu lengua como una prensa biológica. No solo muerde, drena el suministro de sangre hasta que la lengua se atrofia, se marchita y literalmente se cae. Pero aquí viene la parte retorcida. El isópodo no se va. Engancha sus 7 pares de patas al resto del músculo y se convierte en tu nueva lengua funcional. Pasas el resto de tu vida usando un crustáceo vivo y defecante para tragar tu comida. Es el único caso conocido de un parásito que reemplaza funcionalmente a un órgano completo. Ya no eres solo un pez, eres un servicio de transporte compartido para un parásito que está sentado en tu lugar, robando tus nutrientes y observando el mundo pasar desde dentro de tu cara. Caracol, el sacrificio neón. La naturaleza es una pésima diseñadora de interiores, y la prueba de ello es el gusano plano Leucochloridium. Este parásito invade los tentáculos oculares de un caracol y los llena de larvas pulsantes de color verde y amarillo a rayas, hasta que parecen una luz estroboscópica en una mala fiesta rave. Esta transformación deja al caracol prácticamente ciego, pero el gusano apenas está comenzando. Secuestra el cerebro del caracol, anulando su software de no te dejes comer. Normalmente, a los caracoles les encanta la seguridad húmeda y oscura de la hojarasca, pero este caracol zombie se ve obligado a trepar hasta la hoja más alta y expuesta que pueda encontrar. Para un pájaro, esos ojos palpitantes parecen orugas jugosas y retorcidas. El pájaro se lanza, arranca los ojos y el ciclo se repite. El caracol a menudo sobrevive al ataque y vuelve a regenerar sus ojos, solo para que la siguiente tanda de larvas ya esté esperando su turno. Es como un servicio de suscripción al trauma donde tú eres el único que paga la factura. Rana. El fallo biológico peligroso. Si encuentras una rana con 6 patas, no es una candidata para los X-Men. Es una víctima de un fallo biológico llamado Ribeiroia ondatrae. Este platelminto infecta a los renacuajos justo cuando les están brotando las extremidades, bloqueando físicamente la señalización celular como un hacker malicioso. El resultado es un accidente biológico. Patas extra, muñones retorcidos o extremidades que crecen en lugares donde no deberían. Pero esto no es un accidente, es una estrategia. Una rana con demasiadas patas es una pésima atleta. No puede saltar, no puede nadar. Y, básicamente, es un buffet de muchas patas y de movimiento lento para las garzas a las que el parásito necesita llegar después. La evolución no solo falló a esta rana. Rompió su vehículo de escape solo para que un ave pudiera atrapar más fácilmente su almuerzo. Cangrejo. La toma hostil. El parásito saculina no solo vive en el cangrejo, desinstala su alma. Comienza como una diminuta larva que inyecta unas pocas células en el cangrejo y luego desarrolla una red similar a raíces por cada centímetro de su cuerpo, envolviendo los nervios, el intestino y, finalmente, los órganos reproductores. Luego, el parásito desarrolla un enorme saco externo donde deberían estar los huevos del cangrejo. Pero aquí está el horror máximo. Manipula químicamente el cerebro del cangrejo, incluso el de los machos, para feminizarlos. El cangrejo pierde todo interés en su propia supervivencia y pasa sus días limpiando, protegiendo y cuidando las larvas del parásito. Cuando las larvas están listas, el cangrejo incluso realiza una danza de desove para ayudar a liberarlas. El cangrejo no es solo un huésped, es una niñera secuestrada para el mismo monstruo que lo esterilizó. Oruga, la guardería viviente. Avispas parásitas como la cotesia han convertido a la oruga en una máquina expendedora viviente y respirante. La avispa pica al huésped, inyectando docenas de huevos y un virus especializado para suprimir su sistema inmunológico. Cuando las larvas eclosionan, son comedores cuidadosos. Primero devoran las grasas no esenciales, manteniendo viva a la oruga, porque a nadie le gusta la carne echada a perder.
Cuando ya han comido lo suficiente, mastican su camino a través de la piel en una sangrienta fuga coordinada. Pero la verdadera ofensa es que algunas larvas se quedan atrás para pilotar el cerebro de la oruga. El huésped moribundo entonces se queda vigilando los capullos de avispa, sacudiendo violentamente la cabeza para ahuyentar a los depredadores y proteger a los mismos monstruos que acaban de devorarle por dentro. Es un nivel de síndrome de Estocolmo que haría llorar a un psicólogo. Ciervo guapití, los orificios para respirar. La mosca bot es el padre definitivo de bajo esfuerzo. Pega sus huevos a la hierba, espera a que pase un ciervo y deja que el calor corporal haga el trabajo de incubación. Las larvas se entierran bajo la piel y crecen hasta convertirse en larvas espinosas del tamaño de un pulgar que mastican orificios para respirar directamente a través del cuero. Pero para el guapití, el horror es un juego multijugador. Mientras las larvas giran dentro de sus músculos, decenas de miles de garrapatas de invierno suelen estar drenando su sangre al mismo tiempo. Estamos hablando de hasta 100.000 garrapatas en un solo animal. Estos ciervos fantasma se distraen tanto por la picazón constante y la sensación de miles de pequeñas bocas bebiéndolos hasta dejarlos secos que se olvidan de comer o buscar refugio. Deambulan por la nieve, blancos de tantas garrapatas y vaciados por las larvas. Al final, ni siquiera sabes qué los mata primero, los parásitos internos, los chupasangre externos o el simple agotamiento de ser un banco de sangre ambulante. Pez luna. El hotel flotante. El pez luna oceánico, o mola mola, es un trofeo de participación evolutivo de 900 kilos. Es tan lento y tiene una piel con la textura de papel de lija mojado, lo que lo convierte en el Grand Hyatt del océano. Los científicos han encontrado más de 50 especies diferentes de parásitos viviendo en un solo pez luna, en sus branquias, en su piel e incluso enterrados en sus ojos. Algunos de estos parásitos, a su vez, llevan parásitos más pequeños. Es una muñeca rusa de miseria. El pez está tan infestado que tiene que flotar de lado en la superficie, esperando que una gaviota que pase se pose sobre él y arranque los parásitos de su carne como si fuera un autolavado biológico. Cuando tu principal estrategia de supervivencia es esperar que un pájaro se coma las cosas que actualmente me están comiendo, oficialmente has perdido en la vida. Imagina estar tan cubierto de bichos que literalmente te ofreces como comedero de pájaros solo por un momento de alivio. Rata, el zoológico andante. Finalmente, tenemos a la rata. Mientras que otros parásitos son especialistas, la rata es una generalista, el tren de alta velocidad del mundo de los patógenos. No transporta solo a un asesino. Es un ecosistema móvil para pulgas, garrapatas, tenias y toxoplasma. Las ratas son el jefe final de esta lista porque son el puente entre la naturaleza y tu despensa. La mayoría de las veces, la rata es simplemente un vehículo biológico que transporta una carga letal de organismos relacionados con la plaga directamente al territorio humano. No es solo un animal. Es un peligro biológico ambulante que paga su alquiler con pulgas y deja un rastro de actualizaciones de software biológico. Este ratón sale corriendo con una esponja. Eres tan... ¡Ya! Este tipo está tan asustado que le lanza su zapato al ratón que está sobre la estufa. No, este pequeño hambriento sale directamente de la estufa y se roba una Oreo para sí mismo. Donde sea que se arrastre, son la prueba definitiva de que a la evolución no le importa el huésped. Solo le importa la transmisión. A la naturaleza no le importa tu espacio personal. Solo le importa quién está ganando actualmente el alquiler de tus órganos internos. Cada vez que sientas una picazón aleatoria o un tic en el párpado, solo recuerda a estos tipos. Alégrate de ser tú quien está viendo esto en vez de ser el menú. Sigue siendo curioso.